Buenos días, sinodales, autoridades, profesores, familia y compañeros. Mi nombre es Esmeralda Islas Colchado y desde hace tiempo he trabajado con el proyecto de investigación Selección e Impacto de las Materias Optativas en alumnos de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el semestre julio-diciembre de 2020. Me gustaría hacer mención de un autor antes de comenzar, y es que de una frase muy significativa y creo que se relaciona totalmente con el proyecto, que dice: la educación no crea al hombre, le ayuda a crearse a sí mismo. Maurice Davis. Este proyecto surgió como una necesidad de dar respuesta a una problemática que yo detecté mientras estaba en mi trayectoria escolar universitaria cursando esta clase de materias optativas. Como antecedente, se encontró que los estudiantes de la licenciatura eligen la materia optativa por cursar de acuerdo con diversas variables, en las que destacan la formación docente de los profesores que están a cargo de cada materia optativa, y donde los alumnos, antes de cursar una materia, previamente se informan sobre qué docente es el que imparte dicha asignatura, que es hasta cierto punto de su interés, y toman referencias sobre si los conocen, que les hayan dado alguna clase de materia en semestres anteriores, o simplemente referencias exteriores de compañeros o amigos que les han conversado, que han tenido experiencias con ellos. También influye si sus amigos o compañeros deciden elegir la misma materia optativa que ellos, la facilidad o la dificultad de la optativa que eligen, o en su defecto de otra, la adaptabilidad con su horario de clases normal, la variedad de materias optativas con las que cuenta la licenciatura y la disponibilidad del lugar de las mismas. Por ello, se encontró que el problema es que los egresados de la licenciatura en Ciencias de la Educación tienen brechas de desigualdad, tanto en competencias como en conocimientos que adquieren durante su trayectoria escolar universitaria. Y estas brechas, me refiero que van más allá del desarrollo cognitivo, sino que están relacionadas a la especialización y la profundización de conocimientos y competencias que cada materia optativa ofrece de acuerdo con el área específica en la que se desarrolla, dando así que recordemos que una materia optativa es este puente entre la escuela y la educación al campo laboral. Por ello, la pregunta de la investigación es: ¿qué variables determinan la elección de las materias optativas de los estudiantes de quinto, sexto, séptimo y octavo semestre de la licenciatura? Dando como resultado un objetivo general que busca identificar las variables que influyen en la elección de las materias optativas, pero también el estudiar o el identificar cuál es el impacto que tienen estas asignaturas en la formación profesional de los alumnos de los últimos 4 semestres. Por ello, los objetivos específicos pretenden describir qué variables determinan esta elección en cuanto a las materias optativas, explicar la importancia que tiene la toma de decisiones acertadas en esta elección. Retomando la idea, les mencionaba como antecedentes o como la hipótesis, en cuanto a aquellas variables que podrían determinar esta elección, que se han comentado anteriormente. También en cuanto al problema, pues es destacar las brechas de desigualdad que tienen estos egresados de la licenciatura por la especificación que las optativas les brindan dentro de su formación, de acuerdo con las competencias que cada materia pues brinda en cuanto al área específica de la licenciatura. La pregunta de investigación es qué variables determinan la elección de las materias optativas. El objetivo general es el identificar cómo influyen estas variables en cuanto a la elección de los estudiantes y por ende en la formación profesional de los mismos. Y continuando con los objetivos específicos, estos pretenden describir qué variables determinan la elección de las materias optativas en estos alumnos. También es el explicar la importancia que tiene la toma de decisiones acertadas en la elección de las asignaturas, conocer cuál es el aporte de las materias optativas en la formación profesional de estos estudiantes, pero también un factor muy importante que es el demostrar cómo influye la motivación, tanto extrínseca como intrínseca, en la toma de decisiones acertada. Por ello, la UNICEN en 2018 menciona que las asignaturas optativas deben de abordar contenidos conceptuales y generales
que permitan reforzar y actualizar los aspectos disciplinares propios de la profesión que se estudia, pero que también deben de contribuir en el fortalecimiento de las competencias para que los estudiantes hagan frente a las demandas laborales que, como tal, el mercado laboral exige. Por ello, se considera que esta investigación tiene relevancia dentro de los campos educativo y social, ya que es importante que los estudiantes reconozcan la importancia de las asignaturas optativas para que hagan una toma de decisiones acertadas al momento de elegirlas. Por ello, es relevante que se sientan motivados en aprender y potencializar sus conocimientos y competencias profesionales en una disciplina específica. Los alumnos, siendo conscientes de la importancia que tienen estas asignaturas en su formación y el impacto que éstas tienen, se espera que los educandos sean y tomen estas decisiones con mayor madurez. Esta elección va a repercutir significativamente en su formación profesional, que permitirá que la sociedad cuente con un capital humano que responda eficazmente a las necesidades que el campo laboral exige. 12 documentos o investigaciones son los que anteceden esta investigación, de los cuales el 66.66% es a nivel internacional, contando con autores como Serrano, Comte Guerrero, la Universidad Zaragoza, entre otros. Y el 33.33% es a nivel nacional, con autores como Alicia de Alba, Álvarez Tostado, Escoto Murillo, Pérez Rodríguez, Ramos Robles, y solo por mencionar algunos. Pero también es importante rescatar que todas las investigaciones se encontraron por medio de bibliotecas digitales y buscadores académicos. El marco teórico se decidió que se dividiera en 4 pilares fundamentales, partiendo desde un currículo educativo, siendo este la raíz de todo proceso educativo y lo que conlleva. Pero como lo menciona Jimeno Sacristán en 2010, el currículo es una pasarela entre la cultura y la sociedad exteriores a las instituciones educativas. Aún así, repercute significativamente en la educación. Y con ello da paso a un plan de estudios, siendo que es la estructura con la organización de las áreas del conocimiento y de las asignaturas como tal. Y un programa de estudios, que de acuerdo con Gaceta Juchimán en 2016, se constituye la planeación del acto educativo y tienen como finalidad sistematizar el proceso de aprendizaje a través de la organización lógica del contenido. Así, se toman en cuenta asignaturas tanto obligatorias como optativas. Las primeras son aquellas que todos los estudiantes deben de acreditar para obtener algún crédito, título, certificado u otro credencial que diga que se cursó. En cambio, las asignaturas optativas integran la formación de acuerdo con los intereses académicos y profesionales, dando un valor agregado a la formación de los estudiantes. En conjunto, estas asignaturas optativas dan pie a una flexibilidad curricular, que de acuerdo con AMIEVA en 2013, es la integración de materias obligatorias, optativas y de elección libre. Y este conjunto de materias permite que la diversificación y organización por áreas o departamentos esté en conjunto y diversificado. Por esto, este modelo tiene una gran responsabilidad, que es la importancia de la orientación y la tutoría para que los estudiantes tomen decisiones acertadas respecto a las materias optativas que cursarán. En la segunda sección se retoma una teoría muy importante de Pierre Bourdieu y Passerón. Es la teoría de la reproducción social y habla básicamente del papel de la educación como reproductora de cultura, de una estructura social y económica, pero esto se da a través de las estrategias de clase. También se menciona un capital humano, siendo que debe de ser capaz de responder a las exigencias y demandas que la sociedad así requiere. Pero también se da pie a una economía de la educación, siendo que la economía que gira en torno a la innovación y el desarrollo. Por ello, una toma de decisiones acertadas es muy importante en este proceso. También se retoma la motivación escolar, siendo la motivación una respuesta a un estímulo para alcanzar una meta específica. Y la motivación intrínseca se dice que está motivado el alumno por la vivencia, por el proceso, porque le provoca estudiar y le genera un interés la materia y aprender de ella. Pero por lo contrario, la motivación extrínseca solo se produce cuando el estímulo no guarda la relación directa con la materia. Es decir, que solo el motivo para el estudiante
es solamente la necesidad de aprobar el curso o de pasar la materia como tal. También en cuanto a motivación, se retoman teorías y modelos como de McLaren, una teoría como parte del proceso de la enseñanza, y con ello se toma también en cuenta que la motivación influye en el aprendizaje, en la retención y la deserción escolar, en donde van a intervenir tanto asuntos como personales como académicos. Y es importante rescatar que la motivación es una de las causas importantes en el fracaso escolar, dentro de este proceso de deserción escolar. También se hace un recorrido a la licenciatura en Ciencias de la Educación, su mercado laboral siendo amplio en la cuestión de la licenciatura como tal de nuestra universidad, que no solamente se va a enfocar en lo totalmente educativo, sino que tiene ampliabilidad en cuanto a lo empresarial, de acuerdo con lo encontrado. También su pertinencia en el perfil de egreso y cómo es que contribuye en sus egresados, las competencias y objetivos que tiene la licenciatura y el campo de acción de un egresado de esta licenciatura. Como se menciona, no solo es en cuestiones de docencia, sino también en capacitación, diseño curricular, diseño de materiales didácticos y otra infinidad de gamas, como es propiamente la investigación. En cuanto a la investigación, se consideró que es una investigación de tipo descriptiva y esta tiene un enfoque cuantitativo. La población, por cuestiones que se están viviendo actualmente, fue una población accesible, contando con un total de 74 personas que respondieron el cuestionario y la población se redujo a 6 materias optativas, como taller de elaboración de materiales didácticos, elaboración de planes y programas educativos, planeación y desarrollo para la capacitación en el trabajo, planeación estratégica para las instituciones educativas, taller de elaboración de proyectos educativos y orientación vocacional y profesional. Por ello, la técnica de recolección de datos fue una encuesta y su instrumento un cuestionario que contaba con 18 ítems en total. La primera sección es como tal la información general, siendo qué materia cursaban, en qué semestre estaban la población que respondió y también qué materia optativa era la que cursaban y su género. También la otra parte son los motivos de selección de las materias optativas. En cuanto a utilidad, el 86.49% está totalmente de acuerdo que la utilidad o cómo considera de útil esta asignatura influye en su formación y qué tanto es interesante, siendo esta la segunda variable, donde el 83.78% de la población está totalmente de acuerdo que la optativa que ha cursado o que cursa es totalmente interesante y que ese fue un factor principal por lo cual eligió esta asignatura. En cuanto a la facilidad, suele estar un poco más variable los aspectos como tal, pero se puede ver que totalmente de acuerdo y de acuerdo son aquellos que más predominan, siendo que consideran y eligieron esta materia porque la consideraron fácil para cursar, para pasar, o entre otros. En cuanto a la amistad, el 24.32% fue el porcentaje mayor, donde están de acuerdo que sí eligieron esta asignatura, ya sea porque sus amigos o compañeros iban a cursar la misma optativa y hasta cierto punto crea ese sentimiento de compañerismo, en el momento incluso que se tiene que trabajar en equipos. Como estudiantes a veces tenemos a estos compañeros con los que ya conocemos su manera de trabajar, con los que nos sentimos bien al trabajar con ellos y sabemos el ritmo, y pues creo que este fue un factor igual importante. En cuanto a la formación docente, como se mencionaba, tenía que ver si el docente ya les había dado alguna clase de materia, ya sea obligatoria o en otro semestre, o incluso lo que se escuchaba en pasillos, en salones, lo que compañeros de semestres anteriores ya llegan a comentar de qué tal profesor es así, o que conocemos cómo es que son sus técnicas o sus actividades que pone en general. Creo que fue un factor importante. También en cuanto a la disponibilidad del lugar, esto suele ser un poco más variable, por lo cual no es un factor tan importante. Y el horario también, el 78.38% dice que sí, eligió esta materia optativa porque se adaptaba con su horario de clases normal, que no incidía con otras materias, y por ello también fue una
elección. En cuanto a la variedad de materias, el 31.08% de la población está totalmente de acuerdo que la gama de optativas podría ser un poco más amplia y el 29.77% está solamente de acuerdo, pero en general se considera que sí, debe de ampliarse la gama de materias optativas dentro de la licenciatura. En cuanto a la dificultad, igual suele ser un poco variable, y esta dificultad no es como tal, tanto de esta materia, o la materia que eligieron, sino se relaciona un poco más en que no eligen otras materias porque las consideran difíciles de acreditar. En cuanto a la información de la materia, el 44.59% estaba totalmente de acuerdo que sí tenían información de la asignatura y el 45.95% estaba de acuerdo. Por ello son los porcentajes más amplios y se dice que es un motivo también muy importante, que conocían ya sea los contenidos, las actividades que se llevaban a cabo o incluso pues también retomando la formación docente, cómo es que se llevan a cabo cada contenido, qué actividades, proyectos se entregan, entre otros. Por ello sí fue un factor o una variable muy importante en cuanto a esta elección. La tercera parte de este formulario o del cuestionario es el aporte de estas materias optativas, la asignatura que en ese momento cursan, en su formación profesional. Por ello, la mayoría de los encuestados dice que sí influye significativamente en las competencias profesionales, que sí logran adquirir esas habilidades, esos conocimientos que la materia así pues les da o les brinda o que les permite desarrollar. Los objetivos curriculares también se dice que se cumplen, que la materia estaba relacionada con el perfil curricular propio de la licenciatura, el perfil de egreso que también influye significativamente esta asignatura y la importancia de la formación profesional. El cómo es que ellos consideran que esta asignatura les va a permitir o les va a brindar esas competencias que necesitan para desempeñarse dentro de un campo laboral. Por ello, la mayoría de los encuestados se sienten satisfechos. Siendo que la utilidad, que les parece interesante esta materia, que la formación docente, el horario o su adaptabilidad y la información que poseían fueron las variables que mayor peso tuvieron en esta elección de las materias optativas, pero también el sentir ese compañerismo, el que probablemente quisieran tener como otras áreas específicas o como tal de la licenciatura, fueron también motivos importantes dentro de esta elección de materias. Por ello, también la mayor parte de encuestados, como se mencionó, se sienten satisfechos con la elección que tuvieron. Las materias optativas consideran que sí inciden significativamente y positivamente en su formación profesional, pero también, de acuerdo con lo revisado y demás, existen brechas de desigualdad. Y estas, a pesar de que las materias optativas están vinculadas estrechamente con las asignaturas obligatorias, la profundidad de conocimientos que aportan las asignaturas o que cada asignatura brinda, marca las diferencias por medio del perfilamiento en un área específica. Por ende, orientan a una evolución personal, profesional y social. Las materias optativas contribuyen significativamente a la consolidación de conocimientos, de valores, actitudes y competencias que se reflejan en el perfil del egresado, ya que tienen la finalidad de dar un valor agregado y ampliar la formación estudiantil y profesional, relacionados propios con la profesión, ya que, por poner un ejemplo, no son las mismas competencias que va a obtener un egresado que cursó la materia de educación a distancia que aquel que cursó la materia de orientación vocacional y profesional. Solo fue por poner un ejemplo. Y a pesar de que están totalmente relacionadas e inmersas una con la otra, los contenidos, las competencias, los objetivos son diferentes. Por ello, las competencias que desarrolle cada individuo, recordando que independiente con el desarrollo cognitivo de cada uno, tiene que ver un poco más con la especificación que la materia optativa da, con esa profundización de conocimientos y ese desarrollo de habilidades. En cuanto a los alcances, sí se considera que este proyecto se puede profundizar un poco más en el estudio de las materias optativas o como tal de las brechas de desigualdad que tienen estos egresados, pero también puede dar pie a nuevas investigaciones, ya que como se vio en el estado del conocimiento,
pues no hay gran variedad de asignaturas, de investigaciones, perdón, en cuanto a estas áreas o estas asignaturas. Sí fue muy difícil encontrar esta clase de investigaciones y pues creo que se puede dar pie a nuevas investigaciones como tal. En cuanto a las limitaciones, es esta contingencia sanitaria que llevamos viviendo casi 2 años, que COVID-19 no nos permitió tener un mayor acercamiento a estos actores educativos y como tal la virtualidad. Por ello, también nos permitimos dar recomendaciones a 3 actores educativos, comenzando con los estudiantes, que es importante que reconozcan, que identifiquen y que se conozcan a sí mismos, que conozcan sus habilidades, los conocimientos, los intereses tanto personales como profesionales, que se planteen qué es a qué se quieren dedicar cuando formen parte de la población económicamente activa y que de ello tomen en cuenta para estas decisiones, que es de suma importancia, que busquen qué asignatura les permite alcanzar ese perfilamiento que ellos tanto buscan. En cuanto a docentes, es el informar y motivar a los estudiantes sobre las materias, ya sea que ellos también imparten alguna materia optativa, que les brinden información de qué tan remuneralizada es esta área en específico, qué tan amplio es su campo laboral, entre otros. También al personal administrativo lo mismo, proporcionar información significativa sobre cada materia optativa, probablemente y a grandes rasgos hablar sobre qué es parte del contenido, cómo influye en su perfilamiento o en su formación profesional, entre otros. Estas son las referencias que se tomaron en cuenta a lo largo de toda la investigación y agradezco por su atención y me pongo a su disposición para las preguntas que deseen formular. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.